Muy buenos días, te saluda nuevamente, otra vez aquí contigo, tu apóstola Daira Blandón, del Ministerio Iglesia Ciudad de Jehová Sion del Santo de Israel, una obra de reino. En esta mañana me gustaría ir contigo directamente porque el tiempo en YouTube es bien corto para predicar, pero me gustaría llevarte a una porción del Evangelio según Marcos, en el capítulo 1 y en el verso 15. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el Evangelio, poderoso Dios de gloria. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Dame palabra de sabiduría, Señor, para poder desarrollar este tema y que sea palabra de edificación a todos aquellos que la escuchan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Según la palabra en el libro de Marcos, Marcos es uno de los discípulos que él es el que relata un poco más específicamente, un poco más los milagros y la vida de Jesucristo. Aquí no se le da genealogía a Jesús, aquí se predica, se habla sobre todas las obras, misiones y todo lo que se hizo desde el principio, desde que Juan Bautista empezó a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan hubo ya sido encarcelado por causa de los fariseos en aquel tiempo, entonces Jesús se acercó después de haber llegado a Juan y haber sido bautizado y empezó a predicar de que el reino de Dios se había acercado, que el pueblo se arrepintiera de su pecado y que creyera en el Evangelio, porque había llegado el Mesías. En este tiempo estamos viviendo tiempos en que las almas se han endurecido por tantas abominaciones que se están viendo en el mundo. Aún dentro de la iglesia se están viendo muchas cosas que antes no se veían. Antes se tenía un poco más el temor al Señor. Hoy día vemos que juramos y tomamos el nombre de Dios en vano. Entonces se cumple lo que está dicho en el libro de Mateo 24. Y vamos a hacer énfasis en esta mañana de la palabra para que el pueblo entienda por qué es necesario que volvamos al Evangelio, que volvamos al camino, que volvamos a las Escrituras, que nos arrepintamos, que recibamos al Señor como nuestro único, suficiente, verdadero Salvador, porque el tiempo se acerca. Bien vemos, los días se cortan como agua, y la Escritura dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. El Evangelio genuino es el que debemos de volver a predicar. En un tiempo cuando Pablo visitaba a Gálatas, a la ciudad de Galacia, los Gálatas, ellos tenían costumbres, ellos tenían ideologías, ellos practicaban cosas según le rendían méritos a la naturaleza. Entonces, al llegar el apóstol Pablo, les predica a Gálatas, le introduce el evangelio. Ahí vivían muchos judíos. En ese entonces, la iglesia empezó a revolucionar, pero después los de Gálatas empezaron a apartarse de la sana doctrina. Hoy día nosotros no hemos apartado de la sana doctrina y hemos llegado a caer nuevamente en la religiosidad. Hemos vuelto a caer nuevamente en tanta, ponemos tantas leyes como que viviéramos bajo la ley. Estamos viviendo tiempos de gracia, en tiempos en que nuestro Señor Jesucristo ya justificó nuestros pecados. No quiere decir con esto de que porque estamos bajo la gracia del Señor vamos a continuar pecando, haciendo los mismos errores, pero Jesús sabe que tú y yo somos débiles. Jesús sabe y reconoce que tú y yo somos tentados cada día. El Señor sabe de que le
enemigo no nos da tregua. Pero el Señor quiere que tú creas en el evangelio, que tú empieces a escuchar esta palabra de vida. Cuando el Señor hablaba sobre los últimos tiempos, Él decía, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Porque es necesario que volvamos al evangelio, porque no sabemos la hora, el día en que el Señor ha de venir. Estamos viendo tiempos ya, dice en Mateos 24:44, por tanto también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá y a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El alimento a tiempo es la palabra. El alimento a tiempo es el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es menester, hermano, que nosotros volvamos. No te pongas a pensar, hermano mío, todas las cosas que has vivido, todas las cosas que te han hecho, todos los desprecios. Es menester que nosotros vivamos persecución, porque cuando vivimos persecución, cuando vivimos prueba, cuando se levantan las tormentas, es porque hemos sido siervos aprobados por Cristo, hemos sido aprobados por Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos padecimientos, cuanto más lo tendremos tú y yo. Aquellos hombres que dieron su vida por este evangelio, pero nunca se apartaron de las santas doctrinas, de la santa escritura. Hoy día queremos disfrazar la palabra con tanto legalismo. El apóstol Pablo hace un énfasis en el libro de Gálatas sobre esto, cuando la iglesia de Galacia se estaba volviendo hacia esas doctrinas, se estaba volviendo en medio de legalismo, prohibiciones, entonces se estaba volviendo a la ley. Nosotros no podemos vivir bajo la ley porque la ley es perfecta y la ley se tiene que guardar. Y la palabra dice que aquel que no guardara la ley era maldecido. Ya quedaba condenado. Entonces Jesús vino para quitar, no para abrogarla, sino para que nosotros estuviéramos bajo la gracia, para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Hermano, es tiempo de volver a las Sagradas Escrituras. Es tiempo de volver nuevamente al Sagrado Evangelio. Ahora nosotros tenemos que prepararnos, puesto no sabemos la hora, el día en que el Mesías ha de regresar, en que el esposo ha de venir. No sabemos, tenemos que estar preparados. Estamos viviendo pruebas, estamos viviendo tentaciones, estamos siendo atacados, el enemigo no nos está dando tregua. Pero nosotros no debemos de descansar. Nosotros debemos de ser unidos. Hermanos, el evangelio, volver al tiempo de los hechos, donde la iglesia perseveraba unánime, donde los hermanos se preocupaban los unos por los otros. Hoy día esto se ha levantado, un celo espiritual. ¿Para dónde vamos si el Señor viene? ¿Cuántas iglesias se irán? Hermano, aquel que le prohíbe a los hermanos que no visite otra iglesia, que no vaya a darle apoyo a los hermanos, está pecando contra Dios. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de bajarnos de esa nube, de ese enaltecimiento que hemos adoptado y volver al evangelio y ser ejemplos de Cristo, ser ejemplos de aquellos hombres que predicaban el evangelio y daban su vida. ¿Qué más ejemplo tenemos que nuestro Señor Jesucristo? A pesar de todo lo que pereció Jesucristo, no renunció al llegar a una cruz para que nosotros alcanzáramos la salvación. Hoy día, ¿por qué queremos anular la gracia? Volviendo a la ley, volviendo a ser esclavos cuando hemos sido llamados a la libertad. Hermanos, el Señor nos ha enviado para que sanemos a los enfermos, prediquemos el evangelio. Esto es de gracia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Hermanos, no es menester que estemos disfrazando y contaminando y estemos, ¿cómo te digo? Estemos
adulterando la palabra a nuestra manera.